Aquí empezamos. El ministro del Interior justifica ante los asambleístas la decisión del cambio de 37 policías en Fiscalía. Sostiene que es ilegal y que no es la primera vez que hay rotación. Andrea Samaniego nos cuenta desde la Asamblea que el ministro anunció que va a analizar el pedido de la fiscal de no rotar a ese personal. Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el ministro del Interior acudió a esta mesa legislativa que investiga el caso Encuentro. Aquí fue consultado principalmente sobre esta decisión del cambio de los policías y señaló que esto se dio conforme lo dice el reglamento de las rotaciones, que incluso en la Fiscalía estos cambios no se han dado hace ya más de 2 años, pero que va a analizar esta petición por parte de la Fiscal General del Estado. Mientras tanto, los asambleístas lo que han mencionado aquí que esto afectaría sin duda alguna a los procesos investigativos que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, principalmente el caso Encuentro. Esto fue lo que dijeron. Veamos. Juan Zapata habló ante los asambleístas sobre la rotación de 37 policías de Fiscalía. El ministro del Interior señaló que estos cambios no son nuevos y que se hacen en el marco de la ley. Deberían ser cambiados y sin embargo el promedio que ellos tienen más o menos es de 2 años, es decir, ya estuvieron pasados en el tiempo. No significa que porque cambiamos a un oficial del caso, porque tiene que irse a un curso, por ejemplo, o porque tiene que generar la rotación, el caso se vaya a caer en lo absoluto. Sostuvo además que esto se ha dado en otras instituciones y cuestionó el comunicado de Fiscalía. Ha habido casos también, que ha habido una rotación de alguien y me han llamado. He dicho, vea, ministro, tengo la confianza con tal funcionario, ¿qué posibilidad hay de esta situación? Y lo hemos solucionado. Pero aquí se generó comunicados y se puso lo que ustedes, señores asambleístas, están dando la lectura, es a lo mejor lo que posiciona un comunicado que a lo mejor lo podríamos haber solucionado de otra manera. Los asambleístas por su lado cuestionaron a Zapata respecto del momento en el que se da este cambio, que coincide con la investigación al círculo cercano del presidente Lazo en el caso Encuentro. ¿Por qué no dejar a los 37 investigadores de la Fiscalía? No sé por qué el riesgo de que si no está él, se me cae el caso. Todos tienen la pericia, pero lo vamos a analizar en el pedido que tengo que responder a la fiscal. Sobre el pedido de la fiscal de dejar sin efecto este cambio, los asambleístas pidieron respuestas. Si ustedes no devuelven a esa policía, a esos 37 uniformados que estaban realizando la investigación, están obstruyendo el buen trabajo de la Fiscalía General del Estado. Le pido por favor, calmémonos. Dígame, respóndame. Yo oigo bien. Ya, respóndale al país. Respóndale por qué no hace el cambio por qué no devuelve a esa policía. ¿Cuál es el temor, ministro Zapata? Ningún temor, asambleísta. Voy a analizar ese caso porque no he respondido todavía a la ministra. ¿Y por qué? Porque la policía tiene el derecho de cumplir su tema administrativo interno, no es un delito lo que ha hecho. Zapata fue convocado para aportar a la investigación que lleva adelante la Asamblea sobre el caso Encuentro, del cual no le consultaron. Y bien, al inicio de esta sesión hubo muchos cuestionamientos por parte de los legisladores respecto de la ausencia del primer mandatario a la comparecencia que estaba señalada para el día de hoy. Dijeron que lo van a volver a convocar pese a que el primer mandatario no está obligado a asistir a menos de que esto sea un informe de la Nación o un juicio político en su contra. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la información. Y a propósito, la Federación Latinoamericana de Fiscales se pronunció sobre el cambio de policías investigadores de la Fiscalía y pide que se respete la independencia de funciones en el Ecuador. Mediante un comunicado, la Federación hizo pública su preocupación por la decisión de disponer el traslado del personal investigativo de manera intempestiva u omitiendo la intervención de la Fiscalía General. Por eso exhortan a las autoridades a revertir las medidas adoptadas y crear un ámbito de debate real entre las partes involucradas. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aún cree que se puede llegar a consensos con la Asamblea Nacional. Manifiesta que la postura del Ejecutivo ante las supuestas irregularidades en el conteo de votos será la de mantener la calma. Dayana Monroy con el informe. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, es optimista. Él insiste en que el gobierno aún puede llegar a consensos con la Asamblea Nacional y dice que hay un ejemplo concreto que puede probarlo. Es la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interna. Creo que ahí podemos encontrar un consenso. A lo mejor no el general, y eso a mí no me preocupa, porque no se puede estar de acuerdo en todo. Ojalá que sin perjuicio que algunos le teman a la foto,
igual se pueda llegar a consensos básicos mínimos. Y sobre la encrucijada en la que se encontraría el presidente sin apoyo ciudadano y con oposición en la Asamblea, el ministro es cauto al hablar de la muerte cruzada como salida. Yo he venido aquí a brindar certezas, a brindar estabilidad. Ahora veo que dan un paso hacia atrás y hablan también de juicios políticos, también denominado impeachment. Yo jamás podré decir que es desestabilización la aplicación de medidas que constan en la Constitución, pero sí el de forzar o el de crear escenarios de adorno para poder llegar a esa situación. De esta forma habla sobre la postura del gobierno respecto a las supuestas irregularidades en el conteo de las actas de la consulta popular. El gobierno nacional hizo un pronunciamiento como debe, porque uno tiene que también dar calma, uno no puede gobernar en incertidumbre. Veamos cómo procesalmente continúan estas impugnaciones para ver cuál es la posición, pero nosotros no podemos entrometernos. Además, el ministro adelantó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistiría a la comisión que investiga el caso El Gran Padrino. No va a asistir y no lo va a hacer por capricho. Un presidente de la República en cualquier democracia del mundo comparece ante el Parlamento con sus secretarios de Estado. Para el ministro, calma y consensos sigue siendo la salida del gobierno para que la gobernabilidad sea una realidad. El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó en la sesión solemne por el aniversario 104 de la Casa Militar Presidencial. Allí resaltó los valores éticos y cívicos de los hombres y mujeres que contribuyen a fortalecer la estabilidad política. Daniela Valencia nos cuenta más detalles. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, durante este acto solemne, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también el vicepresidente Alfredo Borrero recibieron la condecoración en el grado de Gran Collar al Mérito. Este es el mayor reconocimiento que puede ofrecer la Casa Militar Presidencial, esto por el continuo apoyo que brindan para el fortalecimiento de esta unidad. Durante su intervención, el presidente de la República destacó los valores cívicos y éticos con los que actúan los 665 hombres y mujeres que integran la Casa Militar Presidencial, pues dijo que ayudan al fortalecimiento de la democracia de esta nación. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Velar las 24 horas del día por la integridad del presidente, del vicepresidente y de sus familias es testimonio de la irrestricta vocación de servicio que caracteriza a esta unidad militar. Su labor es símbolo de la histórica lealtad y compromiso de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas con la democracia, la libertad y la paz. Además, el jefe de la Casa Militar Presidencial, el general Iván Vázquez, destacó que desde el 25 de enero de 1919 el Ecuador contó por primera vez con una escolta presidencial. Desde entonces ha trabajado con el objetivo de coordinar y gestionar la seguridad de las más altas autoridades del país, incluido su círculo familiar más cercano. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias. Frente al escenario que atraviesa el gobierno, analistas sostienen que es urgente realizar reformas políticas que no necesariamente impliquen una asamblea constituyente. Además, sostienen que el gobierno debe recuperar la confianza de todos los actores. Belén Merizalde nos preparó un resumen de nuestro programa de opinión, Hora 25. Solo. Así es como se ha quedado el gobierno tras los resultados de las elecciones seccionales y el referendo. Así lo aseguran analistas políticos, quienes dicen además que gobernar de forma aislada les será imposible y que por eso es urgente tomar decisiones que permitan sostener la democracia. Sin mayoría no se puede gobernar y estamos en una situación de permanente inestabilidad. Tenemos que ir, sin duda, a una reforma política. A la reforma política que nos dé gobernabilidad. Una reforma política que tiene que terminar con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nadie lo quiere y que tiene que terminar de ser el botín político de todo el mundo. Una asamblea que tiene que reducirse en tamaño de 137 a 95 e ir a la bicameralidad para tener pues ese control político cruzado en las dos cámaras para legislar mejor y poder nombrar a las autoridades de control de manera clara y transparente.
y finalmente elecciones en segunda vuelta que le den al Ecuador eso, gobernabilidad. Pero creen que proponer en este momento una asamblea constituyente sería contraproducente, por lo que las reformas deberían venir desde otros sectores, aseguran. La gobernanza del país es lo que está en juego y la gobernanza no solamente le atañe al poder ejecutivo, le atañe a todos los poderes del Estado y la lectura tiene que ser aún más amplia. El rechazo de la consulta popular sí puede ser leído como un rechazo al régimen del presidente Lasso, pero también es un rechazo a toda la clase política. El nuevo ministro deberá moverse en eso, darle trabajo a la Asamblea. Por más que las autoridades de los partidos políticos le digan al gobierno que no quieren dialogar, está muy bien, no dialoga con nadie, pero su ministro de gobierno presenta a la Asamblea, ¿no? Impulsa en la Asamblea la reforma política. Si hay un poquito de racionalidad en UNES, en Pachacuti, sobre todo los dos, que tienen perspectivas de tener el favor popular en el 25, debería cultivarse un debate de cómo hacer modificaciones que le dé gobernabilidad al Ecuador. Pero además creen que es fundamental que el gobierno recupere la confianza de todos los actores. Qué difícil es venir a decirle ahora a los otros partidos políticos, bueno, conversemos. Unámonos. Y recibe la respuesta que ha recibido. ¿Qué hace entonces un gobierno que ha perdido la confianza? No solo la confianza de los partidos políticos, sino de los electores mismos, como se ve en las urnas. Si el presidente no empieza a poner obra ejecutable en las manos de los ciudadanos, no va a haber poder que le salve. Por ahora, dicen, la incertidumbre en el país seguirá pasando factura. Con más personal se trabaja en la Delegación Provincial Electoral del Guayas en el recuento de votos de papeletas del referéndum. Esto luego de que la presidenta del CNE anunciara que se recontarían las actas que presentaron inconsistencias. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia, quien está en este punto. Luisa María, muy buenas tardes, adelante. Escuchamos, Luisa. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, a esta hora, a las 13:15, nosotros nos encontramos en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, donde, como ustedes pueden observar en sus pantallas, se trabaja en el recuento de votos de papeletas del referéndum 2023. En este espacio se han dispuesto 25 mesas con un total de 50 personas que están dedicadas a esta tarea. Adicional a esto, en el área de recepción se han ubicado alrededor de 20 mesas más que se suman a las que ya estaban dispuestas en la parte exterior de la delegación. Son un total de 220 mesas y son más de 400 personas las que están colaborando con esto. Todo con el afán de darle mayor agilidad al proceso. Lo que se presume es que lo que se está recontando en este momento corresponde a las actas que presentaron inconsistencias en Guayas, incluyendo las que ya pasaron por este mismo proceso. Una vez, tal y como lo dispuso el sábado pasado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, cuando estuvo acá de visita. Y eso fue 2 días después de que el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, denunciara la existencia de un supuesto centro paralelo de actas de escrutinio que operaba en una oficina de esta misma delegación. Allí, según dijo Pita, se encontraron actas falsas que se referían al conteo de votos del referéndum y que favorecían al no. Nosotros hemos estado aquí durante esta mañana viendo cómo avanza el proceso y también a la espera de las declaraciones del consejero José Cabrera, quien esta mañana llegó temprano y se reunió con el presidente de la delegación y también con el presidente de la Junta Electoral. Y hace escasos minutos nos dio sus primeras impresiones tras esa reunión. Escuchamos al consejero José Cabrera. Estamos por terminar lo que es las seccionales, alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos todavía de largo y pendiente el tema de referéndum. Eso estamos trabajando. Con todo el personal. Se me ha informado cuántas mesas están. En este momento están contando en 220 mesas, es decir, 440 personas. Sin embargo, estamos viendo en qué otro espacio físico podemos seguir poniendo al personal.
Precisamente la preocupación que se tiene es cuánto demore este proceso, ¿no? Si va a estar dentro o no del tiempo que se ha establecido para poder cerrar totalmente el procesamiento de los resultados. Cabe recordar que hace 2 días el CNE instaló la Audiencia Nacional de Escrutinio, que es el paso previo a la proclamación de resultados del referéndum y también de la selección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y que hasta el último reporte difundido, el escrutinio y procesamiento de las actas para todas las dignidades había concluido ya en 19 provincias del país. Obviamente Guayas aún no forma parte de esa lista y lo importante es poder determinar cuánto más faltará para que ya esta provincia también pueda cerrar tras lo ocurrido con el procesamiento de todas las actas. Esa es la información a esta hora, ya a las 13:18 minutos desde la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Liz, tú continúas en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Gracias por ese reporte desde la Delegación Electoral del Guayas. Continuamos con más noticias en 24 horas. El alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, fue atacado por sicarios esta madrugada. Su estado de salud es reservado. Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque. Joana Ramos nos tiene más información en la siguiente nota. El ataque ocurrió en los bajos del municipio del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Baldor Bermeo estaba sentado junto a varios de sus trabajadores y se lo observa hablando con un hombre que está parado a su lado, cuando de pronto este saca un arma y empieza a disparar. El alcalde de Camilo Ponce Enríquez intenta huir, pero las balas alcanzan sus piernas y otras al abdomen. Y se acerca un tipo y la intención fue de matarlo, pero mi esposo se dio cuenta y se pusieron el resto de gente a tratar de defender y trató de coger el arma y dispararon y le dispararon a mi esposo en las piernas. Bermeo fue llevado de inmediato a una clínica en Machala donde recibe atención médica. Su estado es reservado. Este no es el primer ataque en contra de Bermeo. En 2022 se dio un atentado a una mina de su propiedad que dejó un saldo de 3 muertos y 5 heridos. En 2021 el edificio municipal amaneció acordonado por la presencia de un artefacto explosivo y una nota de amenaza contra el alcalde. Ya se puso la denuncia y el pueblo de Camilo Ponce Enríquez que se encargue en juzgar a esta persona. En el ataque al alcalde, que buscó la reelección pero perdió, también resultó herida una de las trabajadoras del municipio. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que el municipio tiene graves problemas económicos. Sostuvo que hasta la semana pasada habían solo $3 millones en caja y varias deudas que pagar. Además, negó que vaya a retirar las rejas del malecón. Dayana Monroy con los detalles. Es Aquiles Álvarez en su primera rueda de prensa ya como alcalde electo de Guayaquil. Asegura que en este tiempo que se ha tomado antes de hablar con los medios ha recibido información interna sobre la situación real del municipio y es grave. Los problemas dentro del municipio de Guayaquil son graves en materia económica. Hasta el martes de la semana pasada en la caja del municipio no habían más de $3 millones. La realidad económica, financiera del municipio de Guayaquil es preocupante. Hay deudas que pagar incluso para la recolección de basura, dice. Tengo 2 facturas de Urbaceo del mes de diciembre y de enero que no se les ha podido pagar, más de $9 millones. Por ello le pidió a Josué Sánchez, quien encabeza la Comisión de Transición, que se transparente la información. Ya hay directores del municipio o gente que trabaja en el municipio que se ha comunicado con nosotros, que nos ha entregado información muy importante, información grave. También se reunirá con el encargado del fideicomiso del nuevo aeropuerto para saber el monto real del mismo. Con el gobernador Francesco Tabaqui por el tema de la seguridad. A su vez analiza la implementación del sistema multimodal de transporte donde incluirá a la aerovía. Y aseguró que se concentrará en que las obras no paren, aunque la situación económica es compleja. Para ello espera recuperar recursos de deudas por cobrar. Y sobre otro tema que si bien no es el más relevante, sí es el que ha ocupado la mayor parte del debate entre los guayaquileños. Finalmente, ¿el alcalde electo de Guayaquil va a retirar o no va a retirar las rejas del malecón Simón Bolívar? Por supuesto que hoy no es prioridad para nada sacar las rejas y por supuesto que tampoco lo hubiésemos hecho porque no hay las condiciones para sacar unas rejas del Malecón 2000. Obviamente tengo muchísimos sueños,
para cambiar a Guayaquil. Uno de esos es poder sacar las rejas. Ojalá que se pueda en algún momento. El futuro de las fundaciones está aún más claro. No desaparecerán. Las fundaciones son realidades. Las rejas pueden ser parte de los sueños, quitarlas, pero las fundaciones son unas realidades que tienen estructuradas hace más de 15 años, ¿no? Una cosa son los sueños que se puedan alcanzar y otras cosas son las realidades que se han convertido en pesadillas, ¿no? Finalmente, sobre las denuncias de corrupción que envuelven a la alcaldesa y a su círculo que están ya en la Fiscalía, esta es su postura. Referente a acusaciones directas, si es necesario, lo haremos sin ningún problema. No vamos a permitir que quede en impunidad cualquier problema con la justicia. Y finalmente aseguró que será a través de un video como mostrará las condiciones en las que se encuentra el municipio estructural y financieramente. Un estilo ya usado por otro administrador municipal hace exactamente 31 años. Y con el 41,9% de los votos, el cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas eligió a María Fernanda Vargas como su alcaldesa. Carlos Acoto viajó a ese cantón y nos tiene la información. Carlos, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. De entre las sorpresas que deja esta elección seccional, la elección de la primera mujer que asumirá la alcaldía del cantón Simón Bolívar aquí en la provincia del Guayas, un poblado de un poco más de 32.000 habitantes. Se trata de María Fernanda Vargas, quien de la mano de la Revolución Ciudadana asumirá funciones el próximo 14 de mayo. Ella, un personaje vinculado al mundo de la farándula, del modelaje y también de la producción de videos de adultos, promete dejar esta faceta de lado para concentrarse en sus funciones. Es la última de 11 hermanos, cuenta con estudios en comunicación social y también en leyes, y asumirá funciones aquí en este cantón que afronta muchísimas problemáticas. Por ejemplo, la falta de acceso a servicios básicos, problemas de vialidad y también los embates de la inseguridad. Nosotros hemos podido conversar con ella para poderla conocer un poco más y le presentaremos su perfil en el noticiero estelar de 24 horas. Es lo que podemos informarles, amigos. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Quedamos pendientes de ese informe. Y alrededor de 30 calles y tramos de algunas vías principales de Quito permanecen cerradas por el plan de repavimentación que se ejecuta en la ciudad. Paul Coello nos acompaña en el estudio y nos detalla cuánto va a tardar estos trabajos. Hola, Paul, adelante. Gracias, así es, este plan de repavimentación en Quito inició en el mes de abril del 2022 y actualmente se encuentra en la segunda fase. Se estima, según las autoridades, que hasta el mes de marzo de este año finalicen con lo ofrecido, que es la intervención de 300 kilómetros. En el norte, por ejemplo, se encuentran cerradas varias calles y tramos de algunas vías importantes ubicadas en la avenida Portugal, en la avenida de los Chiris y en la avenida 6 de diciembre. Hay otros cierres también importantes ubicados en la avenida América, en la Amazonas, en la 10 de agosto y en la Luis Cordero y Patria. Además, también hay otros cierres en el norte que están ubicados en el Condado, en la Avenida de los Libertadores y en el Labrador. En el sur y en el Valle de los Chillos hay otros cierres también y les contamos más en el siguiente reportaje. Hasta la fecha, desde que inició en el mes de abril del 2022, se han pavimentado y repavimentado 187 kilómetros en la ciudad, de los 300 que se planteó ejecutar el municipio de Quito. La fase 1 que arrancamos desde en el mes de abril se ha concluido en el 100%, terminamos a mediados de noviembre. Está ya todas las vías en óptimas condiciones, debidamente señalizadas, vías seguras en donde están ya transitando. La fase 2, que es la que se está ejecutando, tiene un avance del 80%. Y los tiempos, afortunadamente, se están cumpliendo según lo establecido en el cronograma. Ya tenemos ya vías concluidas, muchas ya señalizadas, esperamos ir terminando. Mientras que la fase 3, que comprende repavimentar las avenidas principales de la Napo, Colón y Morán Valverde, inicia a finales de este mes. Estas 3 vías van a ser intervenidas en hormigón. Estamos en este momento, ya hemos adjudicado los respectivos contratos. Una vez que suscribamos, entregamos el anticipo, lo que lo haremos de manera inmediata. Aspiramos que a más tardar a fines de febrero estaríamos iniciando la fase 3. Y aunque esto ha generado inconvenientes en la movilización, varios ciudadanos aprueban estos trabajos, ya que muchas de las vías se encuentran en mal estado. Definitivamente es bueno, pues todo lo que es mantenimiento vial, considerando las vías que en estos últimos años han estado abandonadas. Muy bien, porque ya el camino estaba muy deteriorado y
y dañaba los autos. En el sur, los tramos que están cerrados están ubicados en la avenida Morán Valverde, en la avenida Quitumbeñán en la Rumichaca y en la Javí, mientras que en los valles hay cierres en Conocoto, en la avenida Lola Quintana y Matilde Albán, en Cumbayá en la calle Juan Montalvo y Francisco de Orellana, y en Tumbaco, en la Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana y Eugenio Espejo. La empresa de movilidad y obras públicas del municipio está trabajando conjuntamente con la agencia de tránsito para tratar de habilitar otras rutas y a su vez también ejecutar nuevos contraflujos para descongestionar algunas zonas caóticas de la ciudad. La recomendación es que reprograme sus tiempos para evitar inconvenientes. Atentos a esta recomendación. Momento de hacer otra pausa, amigos. Enseguida, nuevo decomiso de droga en el puerto marítimo de Guayaquil. Además, una ola de calor inusual soportan los argentinos. Las temperaturas alcanzan los 38 grados centígrados. Les damos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Cerca de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino Países Bajos fue detectada dentro de un contenedor en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. Joana Ramos informa. La policía frenó el envío de casi 10 millones de dosis. El alcaloide estaba camuflado dentro de cajas de banano en un contenedor aquí en el puerto de Guayaquil. Según la policía, 1 tonelada de droga pretendía ser enviada a Países Bajos, esto en la Unión Europea. El alcaloide contaminó el contenedor a través del mecanismo de gancho ciego. Los paquetes tipo ladrillo que contenían cocaína tenían el sello VOS. Durante todo el 2022 en Ecuador se decomisaron más de 200 toneladas de droga. Las incautaciones en los puertos aumentaron en más del 40% y las autoridades de la Unión Europea han asegurado que la mayor parte de la droga que llega a ese bloque sale desde aquí, desde los puertos de Guayaquil. Y en nuestro segmento de Economía para Todos les informaremos que sigue subiendo la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya está con nosotros Vicente Albornoz para darnos más información. Vicente, adelante. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Esta es la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O ese es el nombre complejo de la tasa a la que se puede endeudar un banco en Estados Unidos a través de su banco central, la Reserva Federal. Y es evidente que luego de algunos meses en los que estuvo casi en cero para no agravar la crisis causada por la pandemia, esta tasa ha venido subiendo hasta llegar a sus niveles más altos desde el año 2008 más o menos. La Reserva Federal usa esta tasa como herramienta para frenar la inflación en los Estados Unidos, que está hoy inusualmente alta. Pero lo interesante es que esta tasa de interés, que es clave para un país dolarizado como el Ecuador, sigue subiendo, pero más lento. Porque esto ocurre porque la inflación en los Estados Unidos sigue alta, pero un poco menos alta que hace 3 o 4 meses. En realidad, esta es una buena noticia para el Ecuador y para nuestra economía dolarizada. Muchas gracias. Economía para Todos.